¿Cuál es el más grande problema ambiental que llegamos a encontrar en México? Residuos, agua, emisiones a la atmósfera. Radiación. Pero de todos ellos, ¿cuál crees que llega a ser un problema más importante? Yo diría que el tema del agua. Entre el agua, que muchas veces no se suelen conocer cuando uno abre un negocio propio, todas las regulaciones que existen en materia legal en tema de agua. ¿Cuáles podrían ser estas? Por ejemplo, yo tengo ya sea un negocio de una purificadora o un taller mecánico. Todos creo que en su factor común es la luz y el agua, ¿no? Es correcto. Hay que tenerlo en cuenta. En caso del agua, ¿qué podemos hacer? ¿Qué trámites tenemos que tener en cuenta? De entrada es cómo voy a yo tener agua, ¿es correcto? Tenemos una casa normal, me sale agua del alcantarillado del municipio, no tengo tema, y quiero abrir una purificadora. Tengo que meter un contenedor que es de 1000 litros a lo mejor. Entonces, ¿cómo vas a llenar eso con lo que te está llegando de tu municipio, no? Hay aquí dos cosas. O se tramita un permiso en el municipio en el que nos pueda llegar más agua, lo cual es complicado porque muchas veces son negocios pequeños. Y la otra es, básicamente, contratar pipas. Muchas veces también son municipales, muchas veces son empresas privadas. ¿Cuál es el problema con las pipas? Llega a ser caro, ¿no es correcto? ¿Cuánto suele costar más o menos un servicio de pipa? Por unos 1000 litros. En estados, por ejemplo, como Monterrey, cuesta hasta 5,000 pesos, ¿no? En estados en el sur te pueden llegar a costar hasta 1000 pesos, ¿no? O sea, es variable el costo, pero pues sí es considerable. Y son pipas de 5000 litros, ¿no? Muchas veces cuando tú tienes un negocio pequeño o una purificadora de 1000 litros, no quieren hacerte el servicio, porque ellos quieren que les contrates 4000, 5000 litros en adelante, ¿no? Hasta creo que hay pipas de 10000, no estoy muy seguro, pero siempre quieren que contrates el servicio completo. Eso ya, si tú estás emprendiendo en este tipo de negocios, ya es un golpe para ti. Y peor aún, si no sacas ese permiso del gobierno, bueno, si no le demuestras que estás trayendo pipas con las facturas, los contratos de las mismas, porque van a decir, esta agua la está sacando del municipio y no tienes el permiso del municipio. Entonces te empiezan a caer multas que te puede llegar a caer una multa. Es malo, pero también te pueden llegar a clausurar tu negocio y de dos formas, total o parcial. ¿Cuál es el problema? Cuando es parcial, tú pagas una multa y puedes volver a abrir. Obviamente después de que te regularizaste, ¿verdad? En este tema. Y cuando es total, es que aparte de que pagas una multa, ya no vas a poder volver a abrir ese negocio. Lo podrías hacer casa, pero nunca más ese mismo negocio. Y eso aplica a todos los niveles de negocio. O sea, seas muy pequeño, seas muy grande, ese problema afecta a todos, ¿no? Entonces hay que tener sumo cuidado y pues muchas veces la gente pues no es mala, simplemente no sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué otro tema en el agua debería ser? Entonces uno es el consumo, ya sea que lo obtengas un permiso del municipio y se llama estudio de factibilidad, ellos van a revisarte, te ven y dicen, ¿sabes qué? Si tienes capacidad de 10 metros cúbicos, te conectan y te dan ese suministro. O las pipas. Pero para eso tuviste que haber tú presentado un proyecto, ¿no? O sea, el gobierno no te va a solucionar nada, eso te... ¿A quién presento este proyecto? Ante el municipio, ¿no? Dependiendo del organismo regulador del agua de cada... En Ciudad de México es uno solo, en otros estados cada municipio tiene su propio organismo. Bien, Sosapasa, ese me parece que es en Puebla, SACMEX en México. Entonces sí, tenemos distintos tipos de organismos de agua municipales. Pero recuerden esto, el suministro de tu agua siempre va a ser municipal. Si es conectado por ellos, por el estudio de factibilidad, o si es por pipa, porque las pipas necesitan el permiso municipal. Entonces ese es un tema, ¿no? Y el otro que estábamos comentando es, ok, consumo el agua y voy a tener un residuo de esa agua, no la voy a consumir toda. Eso se conoce como agua residual y eso también tiene un tema legal detrás, ¿no es así? Totalmente. Puede ser desde, incluso si no tienes dónde descargar, a un río, o en su defecto descargar ya sea alcantarillado, o si tú quieres incluso mejorar tu negocio o tu lugar, reutilizar el agua. Es importante también tenerlo en cuenta que también, aunque sea interno, tienes que cumplir con una normativa. ¿Por qué? Porque es contacto de agua. Es correcto. Entonces, estas normas, ¿a qué nos ayudan? Existen tres. Son la norma 1 de Semarnat, norma 2 y norma 3. Estas normas nos ayudan a que nosotros cuando descarguemos agua, lo estemos haciendo con la menor contaminación posible, que no vaya a afectar, si voy a descargar a un cuerpo de agua superficial, que no afecte la vida marítima que hay allí y que no afecte los procesos de purificación que hace el municipio para que podamos tener esa agua en nuestra casa.
Y dos, si vamos a hacerlo al alcantarillado municipal, pues de igual forma que no haya taponamientos. Las normas nos ayudan a evitar que se ingresen grasas y aceites al drenaje. ¿Qué sucede con la grasa y el aceite en los drenajes? Todo un tema, o sea, toda la grasa se acumula en toda la tubería, se estanca y es cuando tenemos todos los problemas que conocemos actualmente, que es de taponamiento, no circula bien el agua, el drenaje no sirve, etc. Además que puedes cargar con fauna nociva, ¿no? Que puede ser cucarachas, ratones. ¿Por qué? Pues Entonces yo tengo un taller mecánico, yo uso grasa y aceite. Muchas veces por mi operación esta grasa y aceite se combina, por ejemplo llueve, se combina con el agua y termina en el alcantarillado. ¿Cuáles son las normas que debería tomar en cuenta para este caso en particular? Principalmente la norma 2, que es de alcantarillado, ¿no? Porque tanto puedes descargar. Pero en primera no puedes mandar, o sea, no hay forma en la que tú estés mandando agua, aceite al alcantarillado. ¿Por qué? Porque quiere decir que uno de tus procesos está mal, ¿no? Desde recuperar el aceite de los carros, que pues lleva todo un procedimiento, no se ha estandarizado, sinceramente, pero pues es sabido, ¿no? Que tienes tu contenedor, le abres a tu válvula y ya sale todo el aceite. Entonces ese aceite lo tienes que canalizar, ¿no? Se tiene que almacenar, etcétera. Ya incluso no sé si es un problema del organismo o quién recoge esos aceites. No, acuérdate que existen residuos peligrosos que no los maneja la federación, los maneja el municipio a través de convenios. Pero no, por ejemplo, el aceite de casa es residuo peligroso. Entonces, si tú lo pones en una botella, te lo puedes dar al municipio porque tiene ese convenio federación con municipio. Porque es poquita cantidad y es de casa, pero no deja de ser peligroso. Entonces hay esas excepciones. Sí, por ejemplo, todo lo de cocina, que es ese aceite de los tianguises, eso entra en esa categoría, es peligroso, pero se lo lleva el municipio, pero aparte, separado. Pero entonces se lo puedes entregar al camión de la basura, ¿no? Sí, pero en su bote aparte. Creo que eso es un clip. Ok, va. Pues yo le hice así porque era para él. Entonces, la norma 2, ¿qué consideraciones tiene? Porque el negocio que tengas muy probablemente va a aplicar bajo la norma 2 en toda la República Mexicana. Estés en Monterrey, estés en el municipio que estés en la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México es un poquito diferente. Siempre que hablemos de temas ambientales, la Ciudad de México es aparte, porque pues es el tema central en México. Entonces esa tiene su propia norma. De hecho, ahí existe la NAF 15, si mal no recuerdo. Norma ambiental del Distrito Federal 015, que esa se refiere a lo que puedes descargar al alcantarillado de la ciudad. Es una símil de la norma 2 Semarnat. Una diferencia muy rápida. Todos los municipios tienen sus tipos de normas. Esa es para la Ciudad de México. Existe la norma técnica estatal ambiental para lo que es el Estado de México, y para todos los estados tienen normas. Y las normas federales, que son para todo el país, no importa en dónde estés, esas son las famosas NOM Semarnat, específicamente de este tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué consideraciones tiene la norma 2? ¿A qué me obliga? ¿Qué tanto tengo que estar reportando estos parámetros? ¿Y cada cuándo tengo que hacer? Te obliga a cumplir con límites máximos permisibles en ciertos parámetros, ¿no? Sí, la norma 2 nos va a marcar ese límite máximo permisible para grasas y aceites en un conjunto, o sea, se evalúan juntas. Sólidos suspendidos totales, que esto básicamente es precisamente desechos como residuos sólidos que puedes encontrar en el agua, ya un poquito más grandes. Color, pH, conductividad. Todos estos elementos tienen que estar dentro de lo que establece la norma. ¿Quién hace o quién me ayuda a saber si mi agua cumple con lo que la norma está diciendo? Para eso necesitas un laboratorio, ¿no? Que nos ayude a muestrear, tomar una muestra y hacer un análisis, ¿no? Así como lo hacemos con sangre, lo mismo con el agua. Lo llevas a un análisis con un laboratorio certificado, avalado, ya sea, hay varias instituciones que ya avalan los laboratorios, y ellos te dicen, ¿sabes qué? Tu muestra de agua, según esto, sí cumple, ¿no? Y este reporte se lo puedes ofrecer al municipio, mira, sí estoy cumpliendo. Aunque el municipio, hay lugares donde ellos mismos van y ellos mismos te muestran. De hecho, no son exclusivas. Tú, como dueño de un negocio, tienes que estar muestreando tu agua en un periodo de tiempo. Para eso sirve
si recordamos, el permiso o el estudio de factibilidad ante el municipio. Ahí nos va a decir lo que el municipio nos dé. ¿Sabes qué? Tienes permiso, yo te voy a dar, ya sea que compres pipa o que yo te conecte a nuestro agua potable. Cualquiera de las dos está bien, pero tú tienes que estar demostrándome con estudios cada año, cada 6 meses, cada 2 años. Ellos te van a poner ese límite de tiempo, usualmente es 1 año. Entonces tú tienes que organizarte, contratar este laboratorio y si va a ser, por ejemplo, en julio de 1 año, siempre estar muestrando en julio, considerando pues que tiene un tiempo de respuesta a estos estudios, ¿no? Se pueden tardar 1 mes, un poco más, un poco menos. ¿Cómo funciona un muestreo? Porque aquí siempre encontramos en auditorías temas legales que no están bien realizados. ¿Cómo inicia el proceso del muestreo? ¿Cómo debe realizarse? ¿Y qué debo hacer una vez que ya se muestra? De hecho, la norma 1 viene indicado exactamente qué procedimiento se tiene que seguir para muestrear, ¿no? Es de suma importancia que se tomen en cuenta todos los puntos de muestreo. ¿Por qué? Porque un mal uso se puede invalidar directamente tu muestreo. O sea, el organismo llega, incluso hay una parte del muestreo donde dice tienes que guardar tus muestras a cierta temperatura, ¿no? Y por mala suerte llega el organismo y ve que no estás guardando tus muestras a esa temperatura, se invalida directamente tu muestra. O sea, no tiene ninguna validez porque no está siguiendo un procedimiento estricto. E incluso como negocio te puede afectar. ¿Por qué? Porque no se está haciendo de manera adecuada, ¿no? Entonces es importante incluso monitorear eso, que ni siquiera no lo sabemos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que dicen, ya llegó el laboratorio, haz tu trabajo, ¿no? El laboratorio puede que haga bien su trabajo, puede que no, a él le pagan literalmente por llegar y por que se haga tu muestra, ¿no? También le pagan porque se hagan bien las cosas, pero si no lo supervisas, pues no, ¿no? Hay una falla ahí de información muy importante. Es correcto. ¿Y esto por qué? Porque nosotros, como dueños del proceso, dueños del negocio, dueños de la contaminación que estoy generando, soy responsable de que se realicen los temas ambientales de manera correcta. En este caso, tengo un muestreo programado para hoy lunes. Llega el muestrador, se le da acceso y alguien de la organización, si es una empresa un poquito más grande, si es tu dueño del negocio, tiene que estar con él y tomar evidencia fotográfica de cómo está tomando ese muestreo. No se puede tomar de cualquier forma, tiene que tener un equipo especial para tomar ese muestreo. ¿De qué consta este equipo? Va desde tu equipo de protección personal hasta tus muestreos, los reactivos que necesitas, tus recipientes bien lavados, esterilizados, que sean confiables, a que nunca se ha hecho una muestra anterior en esos recipientes. El tema de la gorra, ¿no? Siempre se usa una gorra precisamente para evitar caída de cabello. Porque ¿cómo se toma la muestra? O sea, muchas veces a lo mejor no lo conocemos. Imaginemos que aquí soy un comedor. Entonces yo lavo mis verduras en el agua que está cayendo, ¿verdad? Entonces yo abro literalmente la llave. Llega el muestrador con todo este equipo de protección, toma su contenedor de vidrio para mantenerlo lo más aislado posible. Entonces literalmente agarra, llena el vaso, lo cierra, lo deja hermético y así toma 3 muestras. ¿Cada cuándo lo va a estar haciendo? Depende mucho. Si tenemos una planta de tratamiento, pues depende de las horas de operación. Va a muestrar cada hora, cada 2 horas. Y no solamente cada cuándo, sino qué cantidad de muestras va a estar tomando. Imaginemos, una planta de tratamiento que está operando 8 horas. Tiene que tomar 4 muestras cada 2 a 3 horas, según la norma 2. Entonces, pues hagan cuenta, si uno llega a las 10 de la mañana, tiene que mostrar a las 10, 12, 2, 4 de la tarde. Y si opera más tiempo, pues estará más tiempo y tomará más muestras. Pero siempre se hacen en ese sentido y triplicado, porque ese es el estándar que se utiliza en México para toma de muestras de agua residual. Totalmente, ahí también es de suma importancia porque incluso hay lugares donde operan las 24 horas. Ahí son 6 tomas de muestra cada 3 horas, cada 3-4 horas incluso, ¿no? Entonces a las juego. Se empiezas, no sé, a las 8 de la mañana, terminas casi a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Entonces yo tengo que estar ahí con el muestrador todo el tiempo? Sí y no, porque en teoría es su trabajo, ¿no?
para eso nos ayuda las evidencias fotográficas, ¿no? O sea, no tienes que estar ahí. O sea, prácticamente es foto de esto, evidencia de esto, evidencia de lo otro. Incluso puede ser auditorías virtuales, ¿no? Hay bastantes formas, pero lo ideal es que sí. ¿Y cómo lo previenes? Capacitando a tu personal, ¿no? O sea, si operas 24 horas es porque tienes 24 horas contratado a personal, ¿no? Si te saltas esta parte de capacitación que es muy importante, se pierde la información. ¿Cada cuándo tengo que capacitar a mi personal? No lo especifica como tal, pero pues se recomienda al menos cada año. Es correcto. Además, siempre estamos avanzando en tecnologías, de repente tenemos una actualización en legislación, pues la capacitación constante es uno de los temas más importantes. Ya muestramos, ya tenemos, estamos esperando los resultados, llegan los resultados y mis resultados dicen que mi agua residual que estoy descargando del alcantarillado del municipio está excediendo el contenido de grasas y aceites que me está permitiendo la norma. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues depende. O sea, si tú lo muestras internamente, estás obligado a hacer alguna acción, algún sistema correctivo, ver cómo puedes hacerlo para mejorar la situación, ¿no? Para ver qué pasó con ese muestreo, ¿no? En primera, si ya verificaste que el muestreo está correcto, ok, entonces el problema es interno, ¿no? Es de tu operación, de tu estructura, no sé. Falta de mantenimiento, yo quiero insistir. Uno de los problemas más grandes, porque nuestras muestras de laboratorio no están cumpliendo con la norma, es por la falta de mantenimiento. ¿Qué pasa si dejamos que no se haga mantenimiento? Aparte de que se acumula grasa y aceite si la dejamos pasar, las tuberías muchas veces, bueno, son de PVC muchas veces, pero otras veces son de metales, como acero, por ejemplo, empieza a oxidar, empieza a generar precisamente el óxido, y eso está contaminando el agua. Pero bueno, hay muchos más problemas con temas de mantenimiento, ¿no es así? Sí, incluso el sarro, ¿no? El sarro es muy común. Por sales. Se te pega, se adhieren todas estas sales a la tubería, y aunque tu agua salga de buen color, sale de un color pues, que no debería, ¿no? Incluso de eso se monitorea, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos en cuenta si es interno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque puede remuestrear, ¿no? Es muy común. Ahora, ¿qué pasa si el organismo, ¿no? Nos muestrea? Pues ahí sí hay un tema. La diferencia es que tú programas, a lo mejor te dice el municipio, cada año preséntame tus estudios de agua. Entonces tú te programas. Cuando el municipio llega a muestrearte, usualmente suele ser por auditoría, y lo haces sin previo aviso. Llega de visita y ¿qué crees? Hay inspección, vamos a monitorear tu agua. Ellos hacen lo mismo que estamos diciendo, pero pues es el gobierno, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer en caso de visita del gobierno o de una entidad de gobernación? Pues hay que darle el acceso. Sinceramente no puedes negar el acceso a... dar el acceso. O sea, no puedes negar el acceso al municipio. ¿Cómo le puedes negar el acceso a una investigación o auditoría del gobierno? Existe para esto un protocolo. Cuando sucede esto, tiene que presentarse, en este caso el auditor, si es que lo es, con un tarjetón que dice su nombre, que es un auditor del gobierno, el organismo municipal o gubernamental que representa, y tiene que darte un informe que viene a revisar específicamente qué puntos de tu operación. Vengo a ver agua. Entonces va a estar revisando el drenaje, planos que puedes llegar a tener, tus estudios de agua, las evidencias de los muestreos, pero todo tiene que venir ahí. No te puede revisar algo que no venga ahí. Si el auditor, y se tiene que tratar siempre con respeto, no puede llegar y decir, ábreme, güey. No lo puede hacer. Tiene que tratarse con mucho respeto porque está representando al gobierno. Si incumple con cualquiera de estos elementos, tienes el derecho a no permitir que ingrese a tus instalaciones. Y siempre mostrando la evidencia, ¿correcto? Si el auditor se presenta con todos estos elementos y no abres, el auditor tiene la capacidad de llamar a Protección Civil para romper candados, abrir puertas y poder ingresar al predio sin ningún problema. Y eso va registrado en su reporte del auditor. No me dejaron entrar, me trataron mal, yo me presenté y todo eso. O sea, de todos modos va a entrar. Aunque no entre ese día, él decida retirarse y regresar después con fuerza pública, él va a entrar de todos modos. Y tu reporte va a ser todavía. Entonces tenemos todo esto. Si no cumplimos con los parámetros, tenemos que hacer actividades para justamente remediarlo. Porque el punto de todo esto es que no contaminemos, recordémoslo. Toda la legislación existe para contaminar lo menos posible. Ya realizamos todo esto, tenemos las auditorías.
el próximo año estamos repitiendo. Bueno, entonces, recapitulando, tenemos norma 1 de Semarnat, que es para cuando tu negocio descarga agua a un cuerpo de agua superficial. Tienes que cumplir con parámetros, son un tanto diferentes a la 2, para que no contamines esa agua. La norma 2 de Semarnat es para el alcantarillado, ya lo comentamos. Y norma 3, ¿a qué se refiere esta norma de Semarnat? Esta norma se refiere al contacto directo que se tiene con el agua reutilizada. No vas a reutilizar agua sucia, ¿no? Hay procesos en los cuales tú puedes limpiar o disminuir su contaminación. ¿Cómo se disminuye? Principalmente con una planta de tratamiento, ¿no? De agua residual. Lo que hace es regresar esa agua ya limpia a la unidad, ¿no? Puede ser para baños, puede ser para riego, puede ser para lavado incluso. Lavado de equipo. Lavado de equipo, maquinaria. Maquinaria principalmente. ¿Qué tiene que cumplir esta PETAR? ¿O cómo verificamos que esta PETAR funcione correctamente? Pues esto va a depender enteramente del proceso que yo estoy realizando. Si soy un taller mecánico o ya una planta de ensamble de automóviles también, tiene que cumplir con condiciones específicas que tiene mi agua. Para eso antes tienes que hacer un estudio, tienes que contratar a un proveedor y con esos dos elementos se va a diseñar una planta de tratamiento adecuada. No todas llevan lo mismo, no existe un estándar, depende de tu calidad de agua. Si estás en una industria textil, estamos hablando de distintos tipos de químicos que se pueden llevar en la tinta de la ropa. Industria automotriz, un poco lo que comentamos. Industria química para preparación de solventes o ácidos. La planta de tratamiento va a ser completamente diferente en estos tres casos. Entonces no existe una forma de decirlo, pero sí puedes acercarte a consultores para que te apoyen al diseño de tu planta de tratamiento. Pero usualmente tienen la siguiente estructura. Cuentan con un pretratamiento, después un tratamiento primario. Si el agua tiene una calidad que todavía no es deseable para poder descargarla o reutilizarla, se mete un tratamiento secundario que es todavía más específico. Si de plano el agua está contaminada con elementos que no puedes quitar, con estos dos se mete un tratamiento terciario. Este último es muy difícil que una planta de tratamiento lo tenga porque es muy caro, costoso y difícil de instalar. Necesitas mucho espacio. Y un tratamiento terciario. Este puede ser entonces totalmente opcional, pero los primeros 3 sí pueden llegar a suceder. ¿De qué trata el pretratamiento? El pretratamiento lo que hace principalmente es retirar sólidos grandes. ¿Qué puede ser? No sé, hablemos de una planta municipal, ¿no? Muy general, ¿no? Que agua que todos conocemos, pues a alguien se le ocurre vertir a un río, al alcantarillado, una llanta, ¿no? O sea, no puedes tratar una llanta, ¿no? O papeles muy grandes que no se deshagan en el agua. Incluso sillones he visto. Costales, sillones. O sea, hay demasiadas cosas teles que pueden... ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, son equipos de bombeo. No sé si hemos visto alguna bomba en casa, que lo que hace son impulsores, ¿no? Entonces son espacios reducidos, máximo de este tamaño, 2 pulgadas, 1 pulgada, entonces pues, no vas a meter eso, ¿no? Entonces lo que se hace pues es separar sólidos grandes. ¿Con qué? Con algo tan sencillo como rejillas. Hay distintos tipos de rejillas, hay que es todo un mundo de rejillas. Una coladera gigante. Prácticamente, ¿no? O sea, va reduciéndose, ¿no? Una coladera gigante pues para atrapar lo más exagerado. Lo más grande, ¿no? Ya de ahí se va reduciendo el tamaño de la tubería, de la reja. Sí, la idea es que no pasen sillones, después que no pasen botellas de PET, de refresco principalmente, y ya, después hasta que llegamos a un límite, ¿no? Ese es el pretratamiento. ¿Cuál es la idea del pretratamiento? Que no llegue prácticamente nada sólido al tratamiento del agua. Porque si llega algo sólido, pues puede descomponer todo el proceso, y eso es una inversión millonaria que cada uno está realizando. Por eso se le llama pretratamiento, ¿no? Porque como tal no es un tratamiento del agua, lo que haces es lo preparas, ¿no? Ajá, lo preparas, incluso ya depende de la bibliografía e incluso los canales Parsha, ¿no? que lo que hacen es disminuir flujo para retirar arenas, ¿no? que llegan a ver. ¿De qué trata el tratamiento? El tratamiento, pues ahora ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tenemos agua contaminada, ¿no? ¿Qué es el agua? Pues básicamente el disolvente universal, ¿no? Ahí se puede disolver prácticamente todo, menos sustancias no polares, ¿no? Que ya lo hablaremos después. Entonces lo que hacemos es con pretratamientos primario y secundario retirar todos estos contaminantes. El tema de un tratamiento primario básicamente consiste en poder separar esos elementos que pueden llegar a ser sólidos en un momento. Por ejemplo, que se sedimentan. Con el tiempo empiezan a bajar. La idea de un tratamiento primario como un sedimentador es
acelerar que se pueda solidificar y que se pueda ir al fondo. Una vez que tiene esto, sacamos esta parte sólida y la parte que es líquida, si todavía tiene elementos contaminantes, la mandamos a un tratamiento secundario. ¿Qué sucede con estos sólidos que tenemos en esta primera parte del tratamiento? Todo lo que va sobrando de los tratamientos se llaman lodos, ¿no? Lodo primario, lodo secundario, lodo terciario incluso, ¿no? Dependiendo. Este lodo primario puede llegar a considerarse un residuo peligroso. ¿De qué depende? Depende principalmente de las cantidades, ¿no? De las cantidades que lleguen y del tipo de industria que estemos trabajando. Es correcto, muchas veces tenemos lodos aceitosos, que es la forma más común en que se puedan considerar lodos peligrosos. Si no sabemos qué es, nos vamos a valer de una cuarta norma de Semarnat, ¿no es así? Es la NOM 004 Semarnat, que trata acerca de biosólidos. ¿Qué es un biosólido? Es básicamente un lodo que llevó ya un tratamiento para quitarle temas de peligrosidad. Entonces ya es, ahora sí que como tierrita húmeda, ¿no? Por así decirlo. Esto se tiene que hacer un estudio, una muestra cada año. Por una cierta cantidad de kilos. Me parece que son 10 kilos de muestra que se llevan al año a un laboratorio y se determina. Si sale que es peligroso, se va a tratar conforme la legislación de residuos peligrosos dicta. Y si no lo es, se va a manejar como un residuo de manejo especial. ¿Es correcto? Totalmente. Y ahí vemos quién interviene, si la parte federal o la parte estatal. No, después tenemos el tratamiento secundario. Este tratamiento, ¿de qué suele constar? Ya sea biológico, ya son complicados. ¿Por qué? Porque utilizas microorganismos, ¿no? Estos microorganismos lo que hacen es degradar materia orgánica o lo que esté disuelto en el agua, y una vez que se lo comen o lo degradan, como su nombre lo dice, se separa en fases, ¿no? Entonces la fase que nos interesa pues es la parte limpia, y esta fase que queda como donde están todos los lodos, las bacterias, etcétera, es lo que llamamos ya un lodo, ¿no? Lo famoso lodo secundario, Que lleva el mismo proceso, ¿correcto? claro. Y finalmente, bueno, ¿para qué solemos ocupar un tratamiento secundario? Para retirar los sólidos suspendidos, sólidos disueltos totales, los sólidos disueltos en el agua, porque son ¿cómo decirlo? Son sólidos, como su nombre lo dice, que ya no lo puedes separar por una forma física, mecánica. Sí, una forma mecánica incluso, pero sería muy costoso porque sería centrifugación. Sí, correcto, ya muy rápidas, Ajá. que los equipos a lo mejor ya no tienen esa capacidad, y No, si la tienen, sería consumirían de Ajá. electricidad. Una barbaridad. Entonces, recorrimos a formas más inteligentes, ¿no? de erradicar ese tema. Entonces, hay otro tema que son la físico-química, ¿no? Es muy común la electroploculación o ploculación. Lo que se hace es agregar unos reactivos que hace que junten todos los sólidos disueltos posibles y se sedimenten. Igual, son lodos que se separan, son lodos que se disponen, son lodos que se tratan y ver si son peligrosos, dependiendo la industria que estemos utilizando. Y tenemos finalmente un tratamiento terciario. ¿Estos qué suelen ser? Suelen ser básicamente filtros y o sistemas UV, ¿no? Para desinfectar el agua, ¿no? Dependiendo para qué la vas a usar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar el agua para riego, no voy a utilizar un sistema terciario incluso. ¿Por qué? Porque los lodos que llegan a quedar, pues incluso son beneficiosos para las plantas. Entonces, pero si voy a utilizar agua para baños, ahí sí es importante que pase por filtros y que se desinfecte, porque ya tenemos contacto. No lo vamos a usar para lavar las manos, sino para la taza directamente, pero sí es importante que esté desinfectado. En resumen, esto es todo lo que tenemos de legislación para negocios que se pueden considerar pequeños. ¿Qué es pequeño? Una extracción menor a 10 metros cúbicos, básicamente. O un suministro de 10 metros cúbicos de agua. Ya mayor a eso, ya estamos hablando de industrias propiamente grandes que tienen otros requerimientos que son un poquito más complejos. Aquí, ¿qué solemos encontrar? El título de concesión de extracción de agua. Muchas veces para evitar que traigan pipas o conectarse al municipio, porque simplemente no te da el agua que vas a estar utilizando en tu planta o en tu proceso, no te da. Lo que se hace es que se pide permiso, una vez más, esta vez ya no al municipio, ya no aplica. ¿A quién aplicaría este tipo de permiso? Esto ya sería de manera federal y directamente con alguien que se llama Conagua. Es correcto. Ahí les pedimos el permiso. Oye, necesito agua, pero necesito extraerla yo directamente desde el subsuelo.
se tramita esto que se conoce como título de concesión, que suelen tener una vigencia de 10 años. ¿Por qué de 10 años? ¿Por qué esta diferencia de 10 años contra un año a los negocios que son más pequeños? Pues básicamente porque una empresa grande pues es más difícil que desaparezca, ¿no? La tienen así controlada desde el gobierno y para que puedan validar sus parámetros constantemente. ¿Y puedo llegar y pedir la cantidad de agua que yo quiero? Yo puedo pedir la que yo quiera, pero el gobierno me va a dar un límite. Por ejemplo, yo quiero extraer 20 metros cúbicos al año para mi operación. Entonces yo le pido al gobierno 20 metros cúbicos. Entonces tengo que presentar una serie de documentación. ¿Cuál es la documentación más? Y aquí quiero hacer un paréntesis en los planos hidrosanitarios. Porque las empresas, bueno, no me dejarás mentir, tú como experto en temas de agua, lo que más falta siempre son los planos, y si los tienen, están mal hechos. O no están actualizados incluso, ¿no? ¿Esto por qué llega a suceder? Principalmente porque tú cuando llegas, o cuando se llegaba, creo que es más común en empresas que llevan más tiempo. ¿Por qué? Porque llegaban y no había nada. O sea, no había nada alrededor, era una zona industrial. Dijeron, pues desarróllala tú, ahí es tu problema, ¿no? Entonces, pues, te adaptas con lo que hay, ¿no? No hay factibilidad, no hay drenaje, no hay agua potable. Entonces, lo más que tienes son internos, ¿no? Agua, es estructura hidráulica interna y como para transportarlo dentro de tu negocio y ya, ¿no? ¿Qué pasa? Con el tiempo pues va creciendo la empresa, va creciendo un negocio, cada quien hace sus propias conexiones, como no se le da un seguimiento, no se le da a alguien sabes que yo soy de agua, el agua es importante, no, o sea, no se le da como esa importancia, cada quien hace lo que quiere. Y al momento de consultar tu plano que dice, bueno, tengo una toma de 1 pulgada. Eso no, o sea, no te vas a abastecer un Celis incluso con 1 pulgada. O sea, ya estás utilizando 5 tomas de 3 pulgadas, ¿no? Entonces ahí es todo un tema, ¿no? Entonces te auditan, no coincide lo que decíamos al principio, estás fuera básicamente. Entonces esta es una de la documentación, los planos que tienes que entregar para el título de concesión, un balance de agua, un balance hídrico. Estos balances, ¿por qué me los solicita el gobierno? Para corroborar que el agua que vas a pedir sea la que tú necesitas. O sea, ellos vean Coca-Cola, o sea, cuánta agua utiliza esa industria, pues porque dice, ¿sabes qué? Voy a vender tantos millones de botellas de agua al año, pues obviamente para cada una necesito tanto, mi equipo necesita tanto, etcétera, etcétera. Ese estudio se lo entrega al gobierno y dice, va al gobierno, lo audita, etcétera, y lo aprueba, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque incluso hay empresas que piden menos agua de la que necesitan. ¿A qué se convierte eso? A un gasto todavía mayor. Porque si no tienes agua en el lugar municipal, ¿qué vas a tener que hacer? Contratar pipas, ¿no? Y si te vas de 5,000 pesos por 10 metros cúbicos y tú utilizas 10,000, te das cuenta, ¿no? Ya se te está yendo tu negocio en picada por no hacer algo tan básico como un balance hidráulico. ¿Cómo es un balance hidráulico o cuáles son los elementos generales? Principalmente tu proceso productivo. O sea, ¿qué te vas a dedicar? ¿Cuánto vas a procesar? Y de ahí haces qué equipos vas a necesitar. Correcto. De ahí los equipos, cuánta agua utilizan por ficha técnica, ¿no? Ahí es importante aclararlo con los proveedores. Por ficha técnica, cuánta agua va a necesitar cada equipo. De ahí, pues, necesidades básicas, cuántos baños vas a tener, ¿no? Las famosas unidades móviles. ¿Cuántos baños, cuántas personas van a estar operando? ¿Cuántos trabajadores vas a tener? ¿Cuánto tiempo vas a estar operando? 24 horas, 12 horas. Es de suma importancia que en el balance hidráulico se mencione cuánta agua va a entrar a tu operación y también cuánta agua va a salir. Entonces ahí es donde vemos, ¿no? En la salida es lo que ya estamos hablando, que tiene que cumplir con la calidad correcta de acuerdo al uso que le vayas a dar, 1, 2 o 3. Y de entrada, pues vamos a entrar estos estudios y así nos vamos a ser acreedores a que el Estado nos entregue un título de concesión de agua por cierta vigencia, por cierta cantidad de extracción permitida al año o al mes, dependiendo mucho, y ahí nos va a decir unas condiciones para que ese título siga funcionando. Si tú haces un cambio en tu proceso, que de repente abriste 5 baños más
y aumentaste tu predio 5 metros cuadrados más, 50, perdón, metros cuadrados más, eso te obliga a cambiar y actualizar tu título de concesión porque el agua que estás consumiendo ya no va a ser la misma. Si cancelas un proceso, lo mismo. Si abres un nuevo proceso, lo mismo. ¿Esto es todo? No, existe otro título de concesión. Este título se conoce como título de concesión de descarga de agua. Como somos industrias ya más grandes, no solo necesitas un título de concesión para extraerla, también necesitas un título de concesión para descargarla, donde viene exactamente lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no te vas a ir, ya no te vas a regir, a seguir por las normas 1, 2 o 3, ya van a ser condiciones particulares. ¿Y las condiciones que son? Pues básicamente el gobierno dice, ¿sabes qué? Tú estás consumiendo tanto, vas a descargar tanto de esta industria particular, entonces campechanean los parámetros de las 3 normas, los que más se apeguen a tu operación. Y por eso se llama como condición particular, ya no estás específicamente sujeto a una norma. Esto lo hace un poco más complejo, ¿no es así? Y es algo que entendemos, el personal, los directivos, no están como al tanto, ¿no? Y es válido. Por eso existen personas que los podemos orientar, ¿no? Que los pueden orientar a este tipo de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que tener un conocimiento ingenieril que te haga cuentas, ¿no? O sea, no puedes decir que entra 1000 metros cúbicos a tu planta y que salen 2000, ¿no? O sea, no hay forma, no existe, hay algo mal. Entonces son cálculos básicos incluso que hay que tener en cuenta. No, incluso tú tienes un parámetro de plomo que está arriba de la norma o de tus condiciones particulares, tienes que más o menos darte una idea del porqué. Sí, ¿no? Puede que digan otro, ¿no? Que te salga plomo alto en tu proceso y digas, bueno, vas a pagar tu multa, ¿no? Oye, pero ¿en qué proceso, qué parte de mi proceso yo estoy generando plomo? Si yo estoy purificando agua, si yo estoy en una industria retail, no, nada que ver, ¿no? Entonces, ahí entra la parte ingenieril de decir, a ver, no voy a ir con el municipio a pedir perdón cuando pues ni siquiera tiene que ver eso, ¿no? Pero sí hay que justificarse. Es correcto, y básicamente estas a muy grandes rasgos lo que existe en legislación en temas de agua. Todo esto está obtenido ¿de dónde? De la Ley de Aguas Nacionales. Una ley, ya un poco atrasada en tiempo, que se nota. Esperamos una pronta actualización de la misma, ahora que la presidenta de México, pues, tiene una especialidad en ingeniería ambiental. Siendo uno de los temas más atrasados, junto con emisiones a la atmósfera. Sí, recordando que incluso la norma 1 apenas fue actualizada. ¿En qué año? En el 2021. Entonces, ¿la norma 2 de qué año es? El 96. ¿La norma 3? Del 97. Entonces, la norma 1 se actualizó en 2021, como mencionamos, del 96 al 21, y esto causó que un montón de empresas, porque estaban cumpliendo, o sea, que tú cumplas con la normativa no quiere decir que esté bien, porque las normas están tan atrasadas que realmente no es representativo. Entonces, cuando se hace este cambio, muchas empresas empezaron a tener multas y problemas con sus títulos de concesión porque no estaban cumpliendo con los nuevos parámetros de la norma, o peor aún, que los laboratorios no sabían que se había actualizado y ellos muestraban de acuerdo a la norma 1 antigua, que hay unos parámetros que no están, hay unos parámetros que son nuevos. Pero eso lo estaremos viendo en nuestro webinar que vamos a estar presentando próximamente acerca de temas de agua ya más específicos, con normas específicas, con fechas de aplicación y casos prácticos para poder ayudar a regularizar tu negocio. Entonces recuerda, consumes agua, necesitas trámites legales. Descargas agua residual, necesitas trámites legales. No estás solo, no tienes por qué saberlo todo. Puedes consultarlo a través de expertos que con 5 años en la industria podemos apoyarte. Muchas gracias.